Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Parece mentira, en el que hablamos sobre fake news y periodismo. Aquí estamos los tres de siempre. Eduardo Vendala, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Fernando Saiz, ¿cómo estás, Fernando? Todo bien por aquí, sí. Encantado de estar otra vez con vosotros. ¿Y quién nos habla? Vicente Clavero. La invasión de Ucrania emprendida por Putin sigue adelante, dejando una estela de muerte, de devastación, de dolor. Ya hemos dedicado un par de episodios a esa guerra desatada por Rusia, en la que la desinformación está jugando un papel como nunca antes, debido sobre todo a la multiplicidad de canales por los que circula. A ella ya nos hemos referido por extenso en Parece Mentira, y es muy probable que tengamos que hacerlo de nuevo en el futuro. Pero hoy queremos centrarnos en la otra cara de la moneda, en el buen periodismo, en lo que aquí llamamos el periodismo caviar. Es decir, en trabajos, en reportajes, en crónicas, que ayudan a entender las raíces y el desarrollo de un conflicto cuyo impacto en nuestra forma de vida tiene consecuencias cada vez más evidentes. Hay muchos ejemplos, porque los grandes medios de comunicación de prácticamente todo el mundo están haciendo un enorme esfuerzo por contar lo que pasa, a veces con gravísimo riesgo para sus periodistas. Vamos a mencionar solamente unos cuantos de esos ejemplos, a los que estamos seguros de que se podrían añadir muchos más. Empieza tú, Fernando. Bueno, pues si empiezo yo, a mí me gustaría empezar con una pieza, un documento caviar que está hecho por un no periodista o por una no periodista. Estoy hablando de la portada de la revista New Yorker de la semana pasada. Esta es la revista New Yorker, como bien sabéis, es una de las revistas más prestigiosas del mundo y dedica, pues como era obvio, dedica la portada a la guerra de Ucrania. Pues bien, lo que ha hecho la revista es encargar la portada a una ilustradora española que se llama Ana Juan y que ha hecho realmente una pieza de periodismo caviar para ilustrar esa portada. Para los que nos siguen por YouTube, voy a ver si soy capaz de que se vea aquí la portada. No sé si se ve bien, más o menos. Bueno. Sí, es como una virgen, ¿no? Que está. Yo creo que casi mejor narrarla, ¿no? Y ya lo pondremos en nuestros comentarios de iVoox y en las plataformas y subiremos esta imagen. Sí, ahora lo cuento un poco, pero bueno, para el que tenga la posibilidad de verlo en vídeo, bueno, que se haga una idea, ¿no? Entonces, esto es un dibujo hecho a carboncillo, con algunos toques en color, acrílicos, que crea una atmósfera que, bueno, si habéis podido ver, pues es un poco como de una belleza muy triste, ¿no? Al fondo se ve un edificio en llamas, una fila de gente que huye de la ciudad. A la izquierda aparece un soldado, la figura de un soldado ucraniano con un fusil. Y en primerísimo plano, la imagen central de la portada, se ve una madre con dos hijos, los tres con los ojos cerrados, como si no pudieran o no quisieran ver lo que está pasando. Y en la imagen la madre protege a los niños con sus manos y la composición tiene un cierto aire a las figuras del arte románico, ¿no? Las manos yo creo que son el elemento principal de la portada como símbolo de protección frente al horror de la guerra. En el extremo inferior aparece también una pequeña maleta con ruedas como símbolo de la experiencia de los refugiados y la portada se llama Motherland, que es decir, Madre Patria. Y nada más que esto, bueno, quería hacer una pequeña referencia también a la autora de la portada, que es una ilustradora valenciana que ya ha hecho algunas otras portadas de la revista New Yorker, como la que hizo en 2015 tras el atentado a los dibujantes de la revista francesa Charlie Hebdo, en la que aparecía la Torre Eiffel con una punta en el lápiz y con la base envuelta en una nube de sangre. Es una ilustradora
muy conocida en nuestro país, fue Premio Nacional de Ilustración en 2010 y que ha hecho pues numerosas exposiciones, tiene libros, ha dibujado la portada de numerosos libros y novelas como las de la autora chilena Isabel Allende. Yo quería empezar con esto porque es un poco heterodoxo, pero realmente yo creo que es una pieza que merece la pena y que yo animo a todo el mundo que pueda entrar en internet y que la busque porque realmente es una portada de una belleza sobrecogedora. La verdad es que animo a nuestros oyentes a que vean en nuestro iVoox o en nuestra página web, que vean esa portada de New Yorker porque es fantástica, es una pieza preciosa y yo creo que a la vez efectivamente, como decía Fernando, una pieza muy periodística, porque es un reflejo muy sintetizado, artístico, de la realidad. Eduardo, ¿qué nos traes a este episodio? Pues mira, yo he escogido dentro de que he encontrado un montón de tribunas y de artículos, noticias y distintos formatos periodísticos en múltiples medios españoles e internacionales. He seleccionado dos, uno español, bueno, uno en un medio español y otro en un medio americano, que me han parecido especialmente llamativos, o que a mí por lo menos me han parecido que ponen de manifiesto dos temas sobre los que se ha hablado poco, quizá, y que me parece importante hablar de ellos. El primero es una crónica que ha hecho un escritor francés, Emmanuel Carrère, en El País, lo hizo hace un par de semanas, sobre la vida en Moscú. ¿Vale? Por circunstancias que no revela exactamente, Emmanuel Carrère está en unos momentos, justo antes de que se declare la guerra por parte de Putin, está en Moscú, y él está viviendo en Moscú durante unos cuantos días, que tampoco revela cuántos ni cuándo se va a ir, o sea, no da muchas pistas sobre por qué está allí ni cuánto se va, en fin, mantiene una cierta discreción, pero le da tiempo a contar un poco cómo están viviendo los moscovitas, tanto los extranjeros como los que ya son de allí. Habla con bastante gente sobre cómo le ha cambiado la vida y me parece un sitio especial, un artículo especialmente interesante y muy emotivo en muchos sitios, en muchos casos, en muchos momentos, porque da una pincelada de cómo los propios rusos han reaccionado o reaccionan ante lo que es una catástrofe para su propio país, ¿no? De hecho, hay un momento dado en que hay una de las personas con las que habla Emmanuel, que es un alemán, que en broma habla con su compañera, que es rusa, y le dice, más o menos en broma, ahora los rusos sois los malos de todo, que antes éramos los alemanes, pues ahora sois vosotros los parias, más o menos, ¿no? Y hay un momento muy interesante, muy interesante, todos son muy interesantes, pero hay una pequeña explicación de cómo el nivel de control de fake news está llegando al ciudadano común. Porque si la semana pasada, o hace 2 semanas, contábamos en Parece Mentira cómo el gobierno de Putin ha establecido una ley para prohibir la utilización de determinadas palabras o la intervención en la calle de la gente en manifestaciones, pues hay cuenta como si tú estás en el internet ruso, en cualquier red social o en cualquier foro o en cualquier cosa, sitio, tú mismo te la estás jugando. Es decir, hay una explicación de cómo es distinto si tú estás interviniendo en Telegram, por ejemplo, desde tu propia cuenta, a si lo estás haciendo dentro de un grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás hablando por ti mismo, estás escribiendo en Telegram desde tu perfil, simplemente dando tu opinión sobre lo que sea, pues si tú pronuncias la palabra guerra, en lugar de... escribes la palabra guerra, en vez de operación especial, te caen 3 años de cárcel. Y eres un ciudadano en tu casa. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Si tú lo haces dentro de un grupo donde hay más gente, va de 5 a 10 años la prisión. Y llegas a 15 años si lo que has escrito tiene, abro comillas, consecuencias públicas, cierro comillas, sin saberse qué son las consecuencias públicas. Es decir, tú en tu casa en Moscú, en cualquier parte de Rusia, hacer comentarios que no
sigan las instrucciones estrictas de propaganda de Putin, te hacen que te juegues la vida, ¿no? Este es uno de los artículos que yo recomiendo, que luego si queréis podemos hablar un poco más de él, sobre la vida, cómo ha cambiado la vida en Moscú, cómo no hay productos extranjeros y eso hace que no se pueda vivir prácticamente con lo que se fabrica solo en Rusia. Y luego hay también testimonios que ya no son de gente de Moscú, sino que él se va a hablar con un cura ortodoxo que efectivamente se ha comido toda la propaganda rusa y está no pone ninguna duda de que Ucrania es un país nazi que está bombardeando desde sus bases en Lugansk y Donetsk a los rusófonos de Ucrania. Y es realmente apasionante. O sea, no solamente es una pieza de interés geopolítico, que lo es, sino de interés humano. Y el segundo artículo que me gustaría destacar es uno que vi hace unos días en la revista Wired, WIRED, que creo que está en abierto, por si a alguien le interesa leerlo, sobre el dilema que ahora tienen las grandes empresas farmacéuticas sobre si suministrar o no productos farmacéuticos a Rusia. Estamos hablando de que hay un embargo generalizado desde Occidente, o sea, desde Europa y desde Estados Unidos, a Rusia de productos de consumo. Y evidentemente no es lo mismo quedarte sin tu frappuccino de Starbucks, porque Starbucks ya no está en Rusia, que quedarte sin tu tratamiento de quimioterapia. Diríamos que los tratamientos absolutamente imprescindibles para la vida son proporcionados por laboratorios a todos nosotros, incluido Rusia. Entonces el gran dilema es exactamente este. En este artículo de The Wire, que se llama "Las grandes farmacéuticas afrontan un dilema ético", explican cuáles son las farmacéuticas que ya han decidido y ya han anunciado, mediante notas de prensa y declaraciones, que van a seguir suministrando pues, todos los tratamientos clásicos del cáncer y cosas como la insulina, que empieza a haber escasez en Rusia. Yo es un artículo que recomiendo encarecidamente porque pone de manifiesto un debate que yo creo que no está resuelto, porque hay algunas entidades del entorno farmacéutico mundial que sí que están poniendo en duda que deban ser suministrados a Rusia algunos tratamientos farmacéuticos que son imprescindibles para que los enfermos de determinadas enfermedades puedan seguir viviendo normalmente. Pues yo voy a poner sobre la mesa un reportaje publicado por El País el pasado domingo, 20 de marzo, y cuya autora es Berna González Arbour. Se titula Vladimir Putin, el zar que se forjó en el callejón y tiene en jaque al mundo. Yo lo leí también y es realmente bueno. Sí, es uno de los centenares de perfiles del presidente ruso que se han publicado en las últimas semanas, pero que me ha llamado la atención porque se basa en testimonios hasta ahora poco o nada utilizados. Me refiero a personas que trataron a Putin en su momento prácticamente de igual a igual, cuando se encontraban como él en la primera línea de la política. Se trata del expresidente francés, François Hollande, del expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y del español Javier Solana, que fue jefe de la diplomacia europea y de la OTAN. De los testimonios que aparecen en el reportaje pueden extraerse rasgos de la personalidad de Putin que ayudan a entender su comportamiento en la crisis de Ucrania. Es un hombre que, pese a su habitual frialdad, manifiesta estallidos, relámpagos de indignación, a los que siguen un comportamiento agresivo, fruto probablemente de sus propias inseguridades. Es un hombre que solo entiende la relación de fuerza y cuando nada se le resiste avanza, que golpea primero y nunca se plantea la marcha atrás. Es un hombre que se siente en la obligación de no mostrar jamás dudas morales ni el propio sufrimiento, cosa a la que seguramente contribuyeron su adolescencia en bandas juveniles y su condición de cualificado agente de la KGB, hoy FSB. Es un hombre, en fin, que aprendió
de las artes marciales que practica desde hace años, la técnica de utilizar y revertir la fuerza del rival para emplearla contra él. Como digo, yo creo que son rasgos muy reveladores que en el reportaje están ampliados, lógicamente, y que yo invito a leer. Una anécdota, que yo creo que es más que eso, que una anécdota, ¿no? Que figura en el reportaje del País al que me estoy refiriendo, ayuda a entender a este hombre que ha puesto en jaque al mundo entero, ¿no? Cuando empezó a salir con Ludmila, que es su mujer, o fue su mujer, mejor dicho, hasta 2013, y es la madre de las 2 hijas de Putin, él le pidió a sus amigos que la tentaran también, que le tiraran los tejos, a ver cómo reaccionaba ella. Ella lo rechazó, y solo después de comprobar la fidelidad de esta mujer, se casaron. Que hay que tener cuajo para hacer eso. Sí, yo la verdad es que también me llamó mucho la atención esa anécdota y es realmente representativa, ¿no? del carácter de este pequeño monstruo que nos ha tocado en suerte, ¿no? Luego cuenta también Berta, citando a Durão Barroso, que después de una cumbre en la que participó Putin, donde era el anfitrión Putin, les llevó a dar un paseo en el barco presidencial por el Volga a todos los asistentes. Y estaban la mar de contentos, porque por lo visto hacía una noche espléndida y el buffet debía ser generoso y bien surtido. Y Angela Merkel tuvo la ocurrencia de preguntarle por un sabotaje de dudosa bandera que se había producido en un gasoducto, ¿no? Y Putin montó en cólera, montó un pollo, por lo visto, impresionante, y lo que todo era pues tranquilidad y buen rollo entre los presidentes se quedó quebrado y todos estuvieron pues de peor humor a partir de entonces. Bueno, en definitiva, yo recomiendo como una buena pieza de periodismo, sobre todo por esta vertiente diferente que aporta del testimonio de personajes también de la primera línea de la política en su momento, ahora ya no está ninguno. Los de ahora supongo que serían mucho más cautos a la hora de definir a Putin. Bueno, o no serían más cautos, porque fijaros al presidente de Estados Unidos, sin ir más lejos, como le ha llamado reiteradamente criminal de guerra, que como insulto tampoco está mal, ¿no? Bueno, yo recomiendo este reportaje del País del día 20 de marzo y bueno, creo que entre todos hemos puesto, os estamos ofreciendo algunas piezas interesantes, porque no todo va a ser hablar de fake news, porque eso va de fake news y de periodismo del bueno. De todas formas, yo querría que diéramos, aunque sea un apunte, no muy largo, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, a propósito de la desinformación también, que sigue habiendo, que sigue circulando y que me temo que va a seguir haciéndolo durante todo el conflicto, que no parece que tenga, por desgracia, un desenlace cercano. Ojalá lo tuviera y nos equivocáramos y en el momento en que estáis oyéndonos pudierais decir que, bueno, pues si la guerra ya terminó, ¿no? Y me gustaría en concreto poner sobre el tapete, invitaros a hablar a Fernando y a Eduardo sobre un hecho que han constatado ya algunos verificadores y que se puede comprobar simplemente con hacer un seguimiento un poquito estricto de las redes, como entre los grandes defensores de Putin y los que están contribuyendo a poner en circulación fake news, figuran perfiles que corresponden también a destacados antivacunas que hicieron ese mismo papel en los momentos más duros de la crisis sanitaria derivada de la COVID. ¿Qué os parece esa coincidencia? ¿Creéis que es pura casualidad, que no hay un enlace real, a qué puede obedecer?
Bueno, yo por mi parte no creo que sea casualidad, ¿no? Y entonces, de hecho, yo he observado incluso en los propios comentarios que nosotros tenemos en nuestras plataformas de los episodios que subimos sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, se ve claramente que hay personajes que son los mismos que comentan los temas de Rusia y los temas de las vacunas, en concreto para hablar contra las vacunas y para hablar a favor de Putin. Esto es una evidencia, ¿no? Hace relativamente poco, recuerdo, ahora mismo no lo tengo exactamente cuándo fue, pero hace una semana o algo así, Maldita.es sí publicó una información sacada por ellos donde más o menos analizaba la similitud de argumentos que eran prácticamente calcados. Las palabras, la semántica de antivacunas y pro-Putin dentro del mundo de las redes sociales, y era un tema muy interesante. Yo creo que efectivamente hay una organización propagandística rusa que va contra Occidente. O sea, su trabajo es hemos hablado de ello, ¿no? De las capas distintas de propaganda, y se ha manifestado tanto en el momento del álgido del COVID como ahora mismo en la guerra de Rusia contra Ucrania. Y aprovecho para comentar también que hay que en Maldita.es ha abierto una base de datos mundial de bulos al que ha dado acceso a todos los fact-checkers del mundo. Entonces es bastante interesante porque se ha convertido en una base de datos común, con un mapa común de bulos, que ahora básicamente está compuesto de los bulos de Rusia contra Ucrania y viceversa, ¿vale? Y hay un mapa que se llama Ukraine Facts, o sea, los hechos de Ucrania, que merece la pena echar la vista porque es un mapa interactivo donde va pasando el ratón y se van abriendo países y se van abriendo los bulos más propagados en cada uno de ellos y se ven las similitudes. Es muy interesante verlo en Maldita.es. Sí, yo en el tema de la desinformación quería apuntar un par de cosas. Respecto a lo que dice Vicente, y ha corroborado Eduardo, de que los argumentos de los antivacunas y de los partidarios de Putin son muy parecidos, pues yo creo que efectivamente son muy parecidos porque el fondo argumental es el mismo. El fondo, digamos, la filosofía que los nutre es la misma. Esta gente son básicamente antisistemas, ¿no? Entonces, si la mayor parte del mundo considera... Antisistema pro-ruso, anti-occidente. Bueno, en ese sentido. Sí, también, sí, pero antisistema básicamente, o sea, van contra corriente. Y da igual que sean, la corriente sean las vacunas son buenas o que la corriente sea porque la opinión pública mayoritaria piensa que Putin es un criminal, ¿no? Si surge un conflicto similar en el futuro, los antivacunas y los pro-Putin estarán siempre en el lado, digamos, de las minorías. Se consideran rebeldes, individuales. En fin, yo creo que tienen un trasfondo de este tenor como el que estoy explicando. Y luego, respecto al tema de las fake news, yo creo que lo que está cambiando ahora mismo en el tema de la guerra es que hemos cambiado un poco de pantalla. Estamos en una segunda fase. En la primera fase, los bulos, como recordáis, hemos hablado aquí en varios episodios, pues eran fundamentalmente textos para reforzar la narrativa de Putin, ¿no? Pues acordaros de todo aquello de que el gobierno de Zelensky es de ideología nazi, que la nación ucraniana nunca ha existido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que hemos entrado en la fase más visual, ¿no? En la fase fundamentalmente de los vídeos, ¿no? Yo, siguiendo un poco las fake news que circulan por el mundo, lo que casi todos son vídeos o imágenes o fotografías que son trucadas. Así pues podemos ver, por ejemplo, a Zelensky anunciando la rendición de las tropas ucranianas, o incluso al revés, a Putin anunciando la rendición de Rusia. Podemos ver imágenes de tanques españoles que aparentemente se dirigen a Ucrania. Yo creo que es una fase un poco distinta de lo que teníamos al principio, ¿no? Sí, yo por añadir algo que es de vídeo, aunque no es de bulo, hay un vídeo que Manuel Carrer recuerda en la tribuna que os comenté antes, que da un poco la idea del personaje de Putin, y que en este caso a mí, que he visto el vídeo, me parece patético por su parte. Habla de un vídeo que ha ido corriendo en las últimas semanas por internet, donde se ve a Putin con
por recibirlos a una reunión de Putin con 20 azafatas de vuelo. En ese vídeo se ve a Putin sentado con la delegación explicándoles la evolución de la guerra. Con una no sé, un encuadre muy como paternal. O sea, es un vídeo que tú lo ves y dices, esto es repulsivo. O sea, no solamente es un líder político, es como el padre de todos y el padre un poco asquerosito de todos. Sálvase la expresión, ¿no? Y yo no creo que él mismo se esté dando cuenta de la mala imagen que está proyectando, porque los rusos de los que habla Manuel Carrer comentan este tipo de cosas, ¿no? De la mala imagen que está proyectando en muchas ocasiones. Se ve que es un personaje tirano, es un tirano. Este vídeo que también se ve donde le está reprochando a uno de sus altos dirigentes del gobierno, le está ridiculizando en público delante de todos, es de una crueldad absolutamente innecesaria. Entonces, antes comentaba Vicente la biografía de él, y creo que se puede quedar hasta corta, ¿no? Entonces, en la propia Rusia hablan de que se ha vuelto loco. O sea, no solamente nosotros, sino nosotros. Y esas imágenes que él proyecta de esas mesas enormes que lo distancian de todo, que lo distancian hasta de su personal de seguridad, dan idea de un personaje que está al margen de todo, de que no se fía de nadie, de que su paranoia ha llegado a tal nivel que prefiere estar alejado de cualquier cosa. No sé si de su mujer, pero de cualquier cosa. Y ese vídeo que os comento de las azafatas es muy significativo. El verdadero problema es que fuera de Rusia la gente tenemos acceso a otro tipo de información, a información de otro corte, que como mínimo nos permite balancear y adoptar nuestra propia posición al respecto. Sin embargo, en Rusia no llega ese otro tipo de información y el gobierno está intentando por todos los medios de que cada vez llegue menos, con penas como las que en su primera intervención citó Eduardo. Y además eso está teniendo un efecto evidente, ya lo comentaba él, y probablemente lo hayamos oído todos alguna vez en estos últimos días en la televisión, en la radio, incluso lo hayamos leído en algún periódico impreso o digital, como en la población rusa, lógicamente esos mensajes pro-Putin o anti-occidentales o anti-ucranianos han calado porque son los únicos que llegan, prácticamente los únicos que llegan. Y por lo tanto, cualquier pretensión por parte de Occidente de que el pueblo ruso reaccione ante lo que constituye una auténtica infamia por parte de su presidente, pues yo creo que es muy difícil, es extraordinariamente difícil. Y por lo tanto, la solución a este problema que tenemos entre manos, endosársela a los rusos en esta circunstancia me parece de una ingenuidad enternecedora, ¿no? Pero poco realista en el fondo. Bueno, hasta aquí hemos llegado, señores. El tiempo se nos va. Hoy hemos hablado sobre todo de buenas piezas de periodismo que vais a tener a vuestra disposición en nuestra página web y sobre todo en nuestro canal de iVoox. Fernando, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Formato Podcast por su apoyo técnico, por la producción. Y nos vemos en las redes sociales, nos vemos en las plataformas de podcast y nos podemos oír cuando queráis. Un saludo y ojalá la guerra acabe pronto. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos y un saludo para todos.